Buenos días compañeros e ingenieros, nosotros somos el grupo número 2 y el día de ahora estaremos abordando sobre la temática de las normativas ASTM, metales y aleaciones. Como integrantes de nuestro grupo tenemos a Kellen Galeano, Elsie Flores, Kenia Herrera, Lenia Escobar y mi persona. Como introducción tenemos que existe una gran variedad en la forma de identificar y clasificar a los aceros. Sin embargo, la mayoría de los aceros utilizados industrialmente presentan una designación normalizada, que esta puede ser expresada por medio de cifras, letras y signos. Hay dos tipos de designaciones por cada tipo de material, una simbólica y otra numérica. La designación simbólica expresa normalmente lo que son las características físicas, químicas o tecnológicas del material, y en muchos casos otras características suplementarias que permitan su identificación de una forma más precisa. Nuestros objetivos son conocer la resistencia de muchas aleaciones de aluminios y otros metales. Analizaremos correctamente los metales ferrosos y aceros aliados. Luego vamos a identificar las normativas ASTM de los materiales y las aleaciones. ¿Qué es una norma ASTM? ASTM internacional, conocida como American Society for Testing and Materials, es una organización internacional que desarrolla y publica de forma voluntaria técnicas normadas para una amplia gama de materiales, productos y servicios. La norma garantizada básica, propiedades mecánicas mínimas, soldabilidad de los aceros, dados que el uso de la construcción y estructuras metálicas, diversas remachadas, enfermadas y soldadas. A efectos de garantizar sus propiedades mecánicas, establece valores mínimos del acero, como ser lo que son los límites de fluencia, lo que es el grado, resistencia a la tracción, alargamiento y doblado. Bien, aquí tenemos lo que es un ejemplo. Por ejemplo, el ASTM A516, A516M 90, 2004, grado 70, la A describe que es metal ferroso, pero no lo subclasifica como al hierro fundido, al acero de carbono. El 516 es el número secuencial sin ninguna relación con la propiedad del material. La M indica que el estándar A516M está escrito en las unidades del sistema internacional. La M viene de la palabra métrico. Por lo tanto, conjuntamente A516 y A516M utiliza tanto pulgadas, libras y unidades del sistema. El 90 indica el año de la adopción. 2001, el número entre paréntesis indica el año de la última revisión y aprobación, y el grado 70 indica la resistencia a la tracción mínima en 700.000, 70.000 PSI, perdón. Las normas ASTM también, que los estándares publicados por ASTM emiten lo que son designaciones sistémicas fijas para cada tipo de acero, con sus consiguientes específicas y requerimientos para ser utilizados por los fabricantes y usuarios del acero. Aquí tenemos lo que son la clasificación general de los materiales ferrosos y los materiales no ferrosos. Cuando hablamos de los materiales ferrosos nos referimos a que son aquellos que contienen hierro como su ingrediente principal, es decir, las numerosas calidades de hierro y el acero. Y cuando nos referimos a los materiales no ferrosos son los que no contienen hierro. Estos incluyen lo que son el aluminio, el magnesio, el zinc, el cobre, el plomo y otros elementos metálicos. Cuando hablamos de materiales ferrosos, son los que contienen hierro, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que son el Fe y que están asociados principalmente al elemento del carbono, como símbolo C. Igualmente, los materiales no ferrosos son los que no contienen hierro y ahí están contenidos. Bien, los dejo con mi compañera, que va a hablar acerca de los materiales ferrosos. Buenas tardes, compañeros. Como dijo David, vamos a continuar hablando de lo que son los metales ferrosos, los cuales son todos aquellos que tienen como base principal, ¿verdad?, el hierro, y estos están asociados o tiene como elemento aliado principal lo que es el carbono. Y entre ellos pues tenemos lo que son los aceros. Tenemos diferentes clasificaciones de aceros. Tenemos aceros al carbono, tenemos aceros aliados. Vamos a tratar en este momento lo que son aceros al carbono. Pero en sí, ¿qué son los aceros? Los aceros son uno de los más usados alrededor del mundo. Es toda aquella aleación fundamental hecha de hierro con el carbono. Y hay otros elementos como lo es el silicio, el manganeso,
lo que es el cromo, el níquel, el vanadio, el molibdeno y otros elementos que pueden estar incluidos en lo que es la aleación. Debido a su naturaleza mineral de los elementos, pueden, por lo general, tener la presencia de lo que es ya sea el azufre o el fósforo. Metalúrgicamente, pues es definido como una dilución sólida del carburo de hierro o cementita en hierro. Esto es lo que es en sí el acero. Vamos a hablar entonces de lo que son los aceros al carbono. Según su composición, estos pueden ser aceros de bajo carbono, cuando el carbono es menor a 0,30%, o aceros de medio carbono, cuando estos están entre el 0,30% al 0,45% de carbono, ¿verdad? Y tenemos también los aceros de alto carbono, que son aquellos que contienen un porcentaje de carbono mayor al 0,45%. Los aceros al carbono, recordemos que se denominan así porque su principal elemento pues es el hierro, y después del hierro lo que es el carbono, y según el porcentaje, como miramos aquí, según el porcentaje, va a adquirir algunas propiedades mecánicas, físicas y químicas. Los requisitos a cumplir por los aceros al carbono son los siguientes. Estos deben ser dúctiles y homogéneos, tener un valor elevado de lo que es la relación entre su resistencia mecánica y límite de elasticidad. Deben de ser soldables, ser aptos para ser cortados por una llama sin endurecerse, tener una resistencia razonable a la corrosión. Entonces, estos son los requerimientos que tienen que tener los aceros al carbono. Y para que esto sea así, la normativa ASTM se encarga de dar los lineamientos de lo que es la composición de cada uno de estos elementos para la elaboración de estos aceros al carbono y garantizar lo que es la eficiencia, calidad y durabilidad de estos materiales. Como mencionaba el compañero anteriormente, pues las normas ASTM determinan lo que es el espesor o la construcción en sí de cada uno de los materiales en los cuales se usan lo que son los tipos de metales, en este caso hablando nosotros de acero. Y entre estos aceros regidos por las normas ASTM tenemos lo que son los aceros estructurales, que se utilizan en lo que son las construcciones e instalaciones por su resistencia mecánica, por la capacidad de ser trabajado, la disponibilidad y el bajo costo. Entre ellos tenemos, y vamos a hablar sobre lo que son las bandejas portacables metálicas, que son un buen ejemplo de lo que son aceros estructurales. Estos son bajos en carbono. Hay otros como lo que son los clavos, las barras, las varillas, que son también aceros bajos en carbono, que garantizan su ductibilidad, son maleables, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que son estas barras o bandejas portacables de acero al carbono. Sus características es que es electroncincado, ¿verdad? Que le da usando lo que son las normas ASTM A510 en el grado 1020 para el material de fabricación y la norma ASTM B633 para lo que es el acabado final. Entonces, se utilizan estas normas para poder elaborar lo que son estas bandejas, ¿verdad? Y según esta normativa se garantiza lo que es la funcionabilidad, ¿verdad? Y la calidad y durabilidad de estas. También tenemos el galvanizado en caliente usando lo que son las normas ASTM A510 del grado 1008 para lo que son los materiales de fabricación y la norma ASTM A123 para lo que es el acabado final de esta, y así garantizar que esta dure más sin oxidarse. Tenemos lo que es el galvanizado, según la norma ASTM. Tenemos también la normativa ASTM 510, la cual nos indica la cantidad máxima de los elementos que debemos o que deben contener o ser contenidos según las aleaciones del hierro, ¿verdad? En la fabricación de que son las varillas o de las bandejas que estamos hablando, según la composición en grados, ¿verdad? Estamos hablando de grados 1020 y 1008. Entonces tenemos aquí la cantidad de elementos según los grados en que ésta se haga. El carbono, un 0,18 a 0,23% en 1020 grados y un 0,20% como máximo en 1008 grados. Tenemos el manganeso a 0,30% a un 0,60%. En 1020 grados tenemos el fósforo de 0,4% como máximo en ambos grados
Igual, el azufre lo tenemos en un 0,05% como máximo en ambos grados. Esto es lo que la normativa ASTM 510, que nos da la composición, ¿verdad? El porcentaje de los componentes, de los elementos con que está compuesto lo que es este acero con el cual se elaboran lo que son las barrillas o estas bandejas portacables. Para regular lo que es la calidad de los aceros, tanto de construcción como estructurales, esto ya sean las láminas corrugadas, las láminas lisas, las varillas portacables, entre otros materiales que se utiliza el acero. Y con esto lo dejo con mi compañera que les hablará sobre otro tipo de aceros, los cuales comprenden, ¿verdad?, los metales ferrosos. Muy buenas tardes, ingeniero y compañera. Vamos a seguir hablando acerca de los aceros aliados. Se denominan así porque existe presencia de elementos de aleación tales como lo es el manganeso, el cromo, el molibdeno, etcétera, en cantidades importantes. En otras palabras, nos dice que es el agregado de varios elementos que sirven para mejorar sus propiedades, en este caso, ya sean físicas, mecánicas o químicas especiales. También tenemos aquí lo que son las propiedades de los aceros aliados. Nos dice que la adición de manganeso le confiere una mayor resistencia frente al impacto. También nos dicen que el tungsteno le permite soportar temperaturas más altas. Y los aceros aliados además permiten una mayor amplitud en el proceso. Es decir, por eso podemos ver que el surgimiento y el desarrollo de lo que es la construcción de automóviles, o ya sean tractores, aviones o máquinas y herramientas y otros tipos de construcción de maquinarias modernas, han ampliado el campo de esta aplicación de los aceros aliados debido a que las propiedades de los aceros al carbón no satisfacen en todos los casos, lo cual lo exigen de la construcción de maquinarias modernas. También los aceros aliados presentan algunos efectos, como lo es mayor resistencia y dureza, mayor resistencia al impacto, mayor resistencia al desgaste, mayor resistencia a la corrosión, mayor resistencia a las altas temperaturas y penetración del temple. En este caso es el aumento de la profundidad de la cual el acero puede ser endurecido. Algunas aleaciones, ¿verdad?, que podemos combinarla con algunos elementos. En este caso tenemos que el aluminio actúa como un desoxidante para el acero fundido y produce un acero de grano fino. Con el azufre normalmente es una impureza y se mantiene a un bajo nivel. Con el boro aumenta la templabilidad, es decir, la profundidad a la cual un acero puede ser endurecido. Al cromo aumenta la profundidad del endurecimiento y mejora la resistencia del desgaste y lo que es también la corrosión. Para el cobre aumenta lo que es el nivel de corrosión. Y el manganeso ayuda como un agente de desoxidación y desulfuración, pero si el contenido de este es superior al 1%. El molibdeno mejora lo que son las propiedades del tratamiento térmico. Además, también tenemos lo que es el silicio, que se usa para lo que es estabilizar los carburos. También el titanio, que se emplea para exhibir el crecimiento de granular. Y el tungsteno, que lo habíamos mencionado anteriormente, que sirve como dureza para las altas temperaturas. Como podemos ver, la finalidad de estas aleaciones con los aceros nos permite evaluar lo que es su resistencia mecánica, asimismo también su desgaste y la templabilidad. Y por último, tenemos lo que son los tipos de aceros aliados. Existen los aceros de baja aleación, aceros de mediana aleación y aceros de alta aleación. Los aceros de baja aleación, la suma de todos sus elementos sin considerar el hierro, está por debajo del 5%. Los aceros de mediana aleación, la suma de todos sus elementos es igual al 5%, pero no llega al 12%. Y por último, los aceros de alta aleación, la suma de todos sus elementos es igual o en este caso mayor al 12%. Los dejo con mi compañera Kenia, que ella les hablará un poco de los no ferrosos. Muy buenas tardes. Como lo dijo mi compañera, ¿verdad?
Anteriormente se habla de lo que es la aleación de los aceros, pero también existe aleación en lo que son los metales no ferrosos. Comenzamos comprendiendo lo que es un metal no ferroso. En ese, ¿verdad? Se incluyen lo que son aleaciones, pero no contienen hierro en cantidades apreciables como los anteriores vistos, ¿verdad? Importantes metales no ferrosos incluyen lo que es el aluminio, el cobre, el plomo, el níquel, el estaño, el titanio, el zinc y aleaciones como el latón. Cabe destacar que cuando hablamos de una aleación, ¿verdad? Es una mezcla homogénea donde hay varios elementos, pero uno de los que más prevalece debe de ser el metal. Siguiente, compañera, por favor. Muy bien. Uno de los aluminios, ¿verdad? Más utilizados por la industria que se utiliza para la fabricación de naves, de embarcaciones, de piezas para automóviles, es el aluminio 6061-76, que esta es la clasificación que se le ha dado en lo que es el ASTM, ¿verdad? Donde es una aleación dúctil y ligera con gran resistencia y excelentes características de acabado. Este aluminio, ¿verdad? Es ideal para la elaboración de piezas maquinadas, como les dije, más que todo utilizado en todo el mundo, ¿verdad? Para lo que son las grandes industrias de ventas de automóviles, de naves y así sucesivamente en cuanto a ferretería también. Tiene una excelencia para lo que son los trabajos que requieren un buen acabado superficial, posee excelente resistencia a la corrosión y acabado, además de facilidad de soldadura y una resistencia parecida a lo que es el acero. Como pueden observar ustedes en las imágenes, tiene un gran parecido con el acero. Nosotros estamos acostumbrados a ver el que estamos viendo en la parte derecha, ¿verdad? Inferior, que el típico que nosotros decimos es el aluminio, la lámina que estamos observando aquí. Pero realmente este tipo de aluminio 6061-T6 es muy parecido al acero, o sea que tiene una durabilidad y un acabado que puede inclusive confundirse, ¿verdad? Para una persona que no es experta. Esta es una aleación de propósito general muy popular con una facilidad de maquinado a pesar de su tratamiento de envejecimiento artificial. Cuando hablamos de un envejecimiento artificial estamos hablando de modificar sustancialmente lo que son sus propiedades para una mayor durabilidad. La composición química de este tipo de aluminio es lo que son especificaciones, ¿verdad? En cuanto a lo de las fábricas, son que tiene una eficiencia de 0.40% de silicio, 0.7% máximo de hierro, 0.15% de cobre, 0.8 a 1.2% de magnesio, de 0.4 a 0.35% de cromo, 0.25 máximo de zinc y 0.015 máximo de titanio. Estas son las composiciones químicas, ¿verdad? Que lo que buscan es una máxima eficiencia del material del aluminio. Siguiente, compañera, por favor. Muy bien. En la siguiente tabla que están observando tenemos la clasificación en cuanto a los grupos, los elementos de aleación principal, la templabilidad y la resistencia. Sabemos que esto es muy necesario conocerlo, ¿verdad? Una para efecto de estudio, pero más que todo lo necesitan las personas que trabajan con todos estos tipos de materiales, porque si están realizando, por un ejemplo, una construcción, ellos tienen que saber cuál es la templabilidad del material con el que están trabajando. En este caso tenemos que los grupos se designan así. Cada uno tiene estas 3X, los van a tener todos. Lo que va a ir cambiando o modificando, ¿verdad? Lo que es el elemento es el número que aparezca aquí. Por un ejemplo, 1 acompañado de 3X, estamos hablando, ¿verdad? De un mínimo del 99% de aluminio. Entonces, cuando ellos necesitan, ¿verdad? Que posea gran cantidad de aluminio, ellos dicen 3X. Esta es la numeración con la que se encuentra. Y la templabilidad le dice que es no templable y se encuentran también lo que son las resistencias. Ya cuando hablamos de 3X, entonces estamos hablando del cobre y este sí es templable. Y así sucesivamente todos los demás datos que estamos viendo, ¿verdad? En la tabla. Siguiente, compañera, por favor. En este caso, pues ya los voy a dejar con mi compañera Lenia, donde ella les va a hablar de otro material, ¿verdad? No ferroso que se utiliza de igual forma en todo el mundo como un material principal para diferentes tipos de maquinaria, diferentes tipos de industrias. Entonces los dejo con Lenia. Muy buenas tardes, buenos días, compañeros ingenieros. A mí me toca hablar acerca de lo que es la aleación del bronce. El bronce fue la primera aleación de importancia obtenida por el hombre y da su nombre a la edad de bronce.
Se dice que durante milenios fue la aleación básica para hacer armas, utensilios, como ustedes pueden ver, ahí hay una imagen de las medallas de bronce que son famosas, y también dice que han sido utilizadas en joyerías y en algunas esculturas. El bronce es una aleación entre cobre y el 3% al 20% de estaño. Esta aleación o mezcla homogénea que se da entre estos dos metales por medio de un proceso de fundición, se funden los dos metales. En este caso, para el bronce es el cobre y el estaño. Y en este estado líquido, los dos metales se funden y se mezclan el uno con el otro y generan la aleación que nosotros conocemos como el bronce. Como ya decía mi compañera, estas se llaman aleaciones porque son una mezcla y para la obtención del bronce, la técnica en aquellos tiempos consistía en mezclar el mineral de cobre con el estaño en un horno calentado con carbón vegetal. Este carbono del carbón vegetal reducía los minerales a cobre y estaño que se fundían de un 5 a un 10% en peso de estaño. Y este conocimiento dio origen a lo que es la edad de bronce. ¿Por qué? Porque se daba tanto el surgimiento del bronce que se le conoce por eso, por la edad de bronce. Tenemos lo que son las propiedades físicas del bronce. Dice que tiene una densidad de 8.90 gramos sobre centímetros cúbicos, un punto de ebullición de 2230 a 2440 grados centígrados, una receptividad eléctrica de 14 a 16 microohmios sobre centímetros y una conductividad térmica 23 grados centígrados de 42 a 52 voltios. Una elongación, un punto de función de 830 a 1020 grados centígrados y su coeficiente de temperatura es de 0.006. También tienen un coeficiente de expansión térmica de entre 20 a 100 grados centígrados, 17 por 10 a la menos 6 de una constante de velocidad, ¿verdad? También tenemos que el bronce tiene propiedades mecánicas. Su elongación es de un 65%, su módulo de elasticidad es de un 80 a 115 gigapascales, tiene una dureza de Brinell, o conocida también como dureza del material, de 70 a 300, y la resistencia a la cizalla de 230 a 400 megapascales. También las principales aleaciones en tipos básicos. ¿Por qué se le llama tipos básicos? Porque es una mezcla de cobre de un 88% y de un 12% de estaño. Entonces, salen estos tipos básicos de bronce. El primero que aparece acá es el bronce arsenical. Si ustedes pueden ver una estatua ahí blanquecina, dice que esta es una aleación muy dura y frágil que se fabrica en una proporción del 70% de cobre y 30% arsénico. Debido a que a la toxicidad, ¿verdad?, de esta aleación es poco usada. Ya sabemos que el arsénico es algo tóxico, entonces esta aleación es poco usada en la sociedad. Tenemos acá también lo que es el bronce sol, que lo podemos ver en la parte derecha o izquierda de sus computadoras. Este es una aleación utilizada en joyería, tenaz, dúctil y es muy dura. Y se funde a temperaturas próximas a las del cobre, a 1357 grados centígrados, y está constituida hasta por el 60% de cobalto, utilizada bastante en lo que son las joyerías. Tenemos también lo que es el bronce para armas de fuego, ¿verdad? Como decíamos, ustedes pueden ver ahí esa bala en aquellos tiempos y ahora también se utiliza para lo que es la fabricación de armas de fuego. También se utiliza la aleación, el bronce para campanas, para realizar las campanas que nosotros conocemos, ¿verdad? Se utiliza lo que es el bronce para campanas. Y hay otras aleaciones, ¿verdad?, que de tipos básicos que no las mencionamos, pero también está el cuproaluminio, ¿verdad?, que es una aleación de cobre de un 5 a 12% de aluminio. Y se usa también en lo que son las joyerías, industrias químicas y construcciones mecánicas, que también es un tipo básico de las aleaciones del bronce. Su normativa ASTM para el bronce es la conocida como B505, B271 y B22. Como conclusión, ¿verdad? Tenemos aquí conclusión del tema que la reglamentación ASTM es la más popular internacionalmente para designar y regular la calidad de aceros de construcción y estructurales que comercialmente se ofrecen como productos terminales, tales como barras de construcción carrugadas y lisas, perfiles estructurales, perfiles comerciales, placas y lámina.
También concluimos que los metales ferrosos se definen como aquellos metales que contienen hierro y los metales no ferrosos no lo tienen, como lo hemos explicado, ¿verdad?, a lo largo de la exposición. El atributo distintivo del hierro es que es denso, fuerte cuando se mezcla con carbón, abundante y fácil de refinar, altamente susceptible a la corrosión y magnético. Bueno, esta es toda nuestra exposición de nuestro tema. Muchas gracias.